Hola, en este video vamos a ver dos tipos de datos muy útiles en el PLC, que son, digamos, de las cosas más avanzadas en datos que se ha llegado en los PLCs en los últimos años, y son los arreglos y las estructuras. Entonces, vamos a arrancar. Para poder trabajar esos datos necesitamos un bloque de datos. Eso no se pueden trabajar normalmente o dentro de un bloque como variables locales o como entradas o como salidas o como marcas, sino que ya como son estructuras más complejas, se trabajan dentro de un bloque de datos. Entonces vamos por simplicidad a colocarle como nombre bloque de datos 1, digámoslo así, inclusive con espacios, eso se permite, y se define como un bloque de datos global. Entonces, una vez lo abrimos, el bloque de datos global está vacío. Él simplemente son variables que yo puedo definir como lo habíamos visto ahora. Por ejemplo, variable 1 puede ser un booleano, un variable 2 puede ser un real, puede tener un valor de arranque y una remanencia, como también ya se ha visto en otros videos. Pero, por ejemplo, vamos a ver los arreglos. Los arreglos, por ejemplo, vamos a llamar arreglo 1. Entonces aquí en el tipo de datos tengo que iniciar con array. Entonces él aquí dice como cierta estructura, array 01D, y después del D se le pone el tipo de datos. Vamos a verlo de forma organizada. Entonces él, por ejemplo, ahí por defecto lo llamó arreglo de 0 a 1 de booleanos, y miren que apareció como esta flecha. ¿Qué quiere decir? Que apareció arreglo 1 índice 0 y arreglo 1 índice 1. Para evitar de pronto confusiones, lo podemos llamar simplemente arreglo. Entonces es arreglo y tiene cada uno pues como su puntero. Y yo puedo crearlo más grande. Yo puedo crearlo, por ejemplo, de 0 a 100, y ahí tendría 101 elementos. Y entonces en ese caso miren que ya se vuelve como bastante más grande, y todos son del tipo booleano, porque esa es la regla dentro de los arreglos, que todos son del mismo tipo. Y yo le puedo cambiar el tipo. Entonces puedo decirle entero, entonces todos ya se me volvieron enteros. O puedo decirle que son reales, entonces ya todos se cambian a convertirse en datos reales. Entonces, ¿cómo accedo una variable de estas? Desde cualquier bloque. Entonces, como lo declaré como real, necesito tener un elemento que me funcione como con reales. Por ejemplo, un elemento de comparación que lo que haría sería una lectura del mismo. Entonces, ¿cómo debo llamarlo? Primero debo llamar el bloque de datos. Entonces, bloque de datos 1, y él va a preguntar arreglo, y después me va a preguntar qué dirección. Entonces yo le puedo decir arreglo 22. Entonces, como ahí estamos leyendo esa variable en la posición número 22 de ese arreglo, y puedo preguntar si es igual a 50.0, entonces haga tal cosa. O puedo escribir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo escribo? Con un move. Entonces siempre recuerden que debo definir bloque de datos 1. Aquí me aparece variable 2 porque es otra variable que es posible dentro de todas las posibilidades que hay en el bloque de datos. Le puedo decir arreglo y le puedo decir 55. Entonces miren que ahí en ese caso la puedo mover a cualquier otra variable que sea, por ejemplo, del mismo tipo. Listo, entonces así básicamente se define un arreglo, se lee y se escribe. Pero yo puedo tener, por ejemplo, como variable del PLC, puedo tener un puntero que sea un entero y que sea un MW0, que no hemos utilizado ningún MW0. Entonces resulta, y aquí viene lo interesante, que este número puede ser ese puntero. Entonces aquí puedo poner el puntero o MW0. Entonces miren lo interesante, porque entonces yo ya aquí puedo mover ese puntero a través del código, programáticamente mover ese puntero, y de esa forma escribir diferentes variables. Es decir, en una sola instrucción, por ejemplo, de comparación, puedo leer todas, porque básicamente si varío ese puntero, pues me estaría leyendo una a una esa variable, como hacer un for que recorra cada uno de todos estos elementos desde el 0 hasta el 100, y con eso entonces haría una lectura de todas las variables, o una comparación en este caso, si es igual a 50, y con eso repetir el código, ¿sí? Entonces miren que se abren buenas posibilidades al entender que esto no necesariamente tiene que ser una constante, sino que también puede ser
una variable. Entonces básicamente hasta ahí lo de los arreglos. Y luego vienen las estructuras. Entonces puedo llamar la estructura como por llamarla de forma general. Entonces las declaro como struct. Entonces miren que al haberla declarado como struct se me corre una viñeta y aquí puede haber una variable 1 que sea un booleano, puede haber una variable 2 que sea un real. Entonces, ¿esto entra en conflicto con lo de arriba? No, porque esta variable está como en la raíz del bloque, la variable 1 booleana y la variable 2 real, mientras que esta variable 1 booleana y esta variable 2 real están dentro de la estructura. Pero dentro de la estructura puedo tener una subestructura. Entonces aquí puedo definir otra vez como struct y vuelve y se me corre otra viñeta. Y aquí puedo definir otra variable 1 como un booleano y otra variable 2 que sería, por ejemplo, un real. Entonces aquí no entran en conflicto tampoco estas, porque esta es una variable 1 que pertenece a una subestructura que está dentro de una estructura, mientras que estas otras están en la raíz del bloque, y así sucesivamente. Entonces yo hago la invitación a que se pueda, por ejemplo, mezclar inclusive para una programación ya muchísimo más avanzada en el PLC, se pueden mezclar arreglos de estructuras o estructuras de arreglos. Y con eso ya le damos una complejidad más interesante a la programación en este PLC, inclusive esto combinado con otro lenguaje de programación que es SSL, que también está dentro de los videos, pues podemos llegar a una programación muchísimo más interesante dentro del PLC. Vamos, por ejemplo, a leer esta variable 2. Entonces vamos al bloque, vamos a borrar esta lectura que estábamos haciendo acá, entonces vamos a leer esta, pero esta que está aquí adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle el bloque de datos, preguntar dónde está, mire que aquí hay una variable 2, pero no es esa la que quiero, entonces me voy a estructura, él ahí me dice, ¿hay una subestructura de otra variable 2? No, me voy a subestructura, y allá en subestructura hay una variable 2. Entonces miren cómo queda todo separado por puntos, bloque de datos 1, punto, estructura, punto, subestructura, punto, variable 2. Y ahí estoy haciendo referencia a la variable pues, que mencionábamos ahorita, en este caso puntual. Entonces dejo el video hasta ahí, ahí están abiertas las posibilidades a que se utilicen estas herramientas de programación para la creación de algoritmos pues con una estructura y con una complejidad muchísimo más alta.